Muchas gracias por tan cálida presentación y bueno, es la última ponencia, espero que me tengan paciencia, yo sé que tienen mucha hambre y están muy cansados, vamos a tratar de hacer lo más fluido posible y con la mejor idea de presentar este tema. Esos son mis conflictos de interés. Ok. Lamentablemente el desarrollo de trasplante de médula ósea tuvo mucha influencia a razón de la Segunda Guerra Mundial y del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en donde obtuvimos muchos pacientes no solamente con malignidades, sino con anemia plástica. Ello impulsó el desarrollo o la creación de experimentos, y entre estos tenemos un estudio preclínico que se desarrolló en 1956 con ratones, en donde se observó que cuando se intentaba hacer un trasplante y se utilizaban cepas de del mismo ratón, no había una recaída en las enfermedades malignas. Si se usaba un ratón que era diferente, no había recaída. Sin embargo, en menos de 3 meses estos pacientes se morían por un síndrome de emaciación que nadie conocía. Obviamente esto constituyó el desconocimiento de lo que era HLA y por ende este fue un duro comienzo de trasplante, pero sí, gracias a Dios los pioneros de esto no se echaron para atrás, siguieron avanzando y bueno, ¿verdad? Tenemos, como ya lo mencionó Alberto, al doctor Thomas, quien su primer casuística fueron 6 pacientes con enfermedad maligna, 2 de ellos se implantaron bien, el resto fallecieron, pero al final de 3 meses todos habían muerto y pues generó el cuestionamiento de que había algo más que tomar en consideración para trasplante. Hasta 1979 pues ya hizo su primera casuística grande, que hizo meritorio el premio Nobel con 100 pacientes. Ambos eran enfermedades hematológicas, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide linfoide aguda, y al final de 4 años el 15% de estos pacientes permanecía vivo, lo cual hacía pensar de que bueno, hay una esperanza para estos pacientes. Brevemente pues les comento que estos son los puntos básicos sobre los cuales vamos a versar ahora, que en respuestas a qué es el acondicionamiento, quién puede recibirlo, cómo se planifica y cuál es el mejor momento para aplicarlo. La definición es importante y tenemos que tener muy claro esto, ¿verdad? Que es una quimioterapia o bien radioterapia que se puede dar sola o combinada. ¿Y cuáles son los objetivos? En un principio se creyó pues que lo mejor era dar una quimio que borrara toda esa médula ósea enferma. Sin embargo, con el tiempo también se entendió que se debía proporcionar una inmunosupresión adecuada para prevenir el rechazo del injerto. ¿A quién vamos a dejar este tratamiento? Todo el mundo quiere trasplante, qué bonito es el trasplante, no tenemos trasplante. ¿Quién es el paciente que se puede beneficiar de esto? Bueno, como Alberto lo explicó, y sobre todo la parte de los pediatras y inmunólogos, bueno, ellos tratan errores innatos de la inmunidad. Nosotros a nivel de adultos, lo que digamos el mayor reto y la emergencia en trasplante mayor que hace que se detenga a una lista y que ponemos a este paciente en primer lugar es la anemia plástica. De segundo tenemos también las patologías benignas, las hemoglobinopatías, talasemias que se pueden trasplantar y drepanocitosis también. Y al menos nuestra mayor experiencia en Costa Rica en adulto es con malignidad, sobre todo malignidad hematológica, leucemia aguda en sus 2 variedades, mieloide, linfoide y también linfoma y mieloma. Hemos trasplantado también tumores sólidos, que son los tumores germinales de testículo, y en algún momento sí trasplantamos un tumor del sistema nervioso central. Bueno, de todo lo que habló Alberto, es importante saber que esta persona que se va a trasplantar, como él bien lo señaló, la edad del paciente, la edad del donante, su relación familiar, su género, la fase de la enfermedad subyacente y también el HLA es súper importante, porque esto también va a condicionar no solamente que lo podamos trasplantar, sino lo que podemos recibir y esa mortalidad o ese deterioro del paciente y que lo perdamos. ¿Cómo hacemos este tratamiento?
Bueno, tenemos los regímenes que van dirigidos hacia mielodepresión y linfodepresión. Y bueno, lo importante o de lo que más se ha hablado siempre es sobre la intensidad. Entonces, uno quiere siempre lo mejor. Más es igual a mejor en trasplante. Miren que no, cuando uno hace la infusión de la quimioterapia, al menos yo siempre me pregunto, ¿será esto lo más adecuado para el paciente? Le deseo lo mejor y yo espero que tenga la mejor respuesta y la menor toxicidad y que no lo vaya a perder por toxicidad. Pero bueno, entonces tenemos opciones de tratamiento que se van a adecuar a este paciente, ¿verdad? Y tenemos los trasplantes mieloablativos en donde si debemos tener un respaldo de un donante con todas las características que beneficien, ¿verdad? Porque si este paciente no se rescata con células, con progenitores hematopoyéticos, este paciente se va a morir. En las dos variedades de dosis reducidas o de no mieloablativo puede haber alguna concesión, es obligatorio en los de régimen de intensidad reducida y en los no mieloablativos podría ser no necesario esto. Las citopenias pueden ser reversibles, sí o no, y la duración de las citopenias también va a ser muy variable. Bueno, este es un esquema donde podemos ver que la pancitopenia, conforme nos desviamos hacia lo que es mieloablativo, es más profunda, ¿verdad? Entonces, siempre nuestros colegas de otras especialidades llegan y ven un hemograma en 0 leucos, se asustan mucho, a veces tienen fiebre, el paciente está neutropénico profundo y a veces hace dudar si darle tratamiento de antibiótico es beneficioso para él. Pues claro que sí, estos son regímenes que ya han sido estudiados, en los que el paciente se le debe dar todo el soporte en todos los sentidos posibles y bueno, existe esto y es importante tenerlo muy claro. Unas palabras sobre los regímenes mieloablativos, ¿verdad? Inducen pancitopenia, es mieloablación y que puede recuperarse en 3 semanas o más. El primer régimen que se estableció, ¿verdad? O del que se sabe en la literatura fue el que utilizó el doctor Thomas, Alberto ya lo mencionó, con radioterapia y un alquilante. Luego hay otros medicamentos que todos son conocidos para ustedes, en algunos esquemas de tratamiento los habrán empleado, melfalán, tiotepa, topósido, dimetilbusulfano, y es la dosis la que nos va a dirigir hacia si es o no mieloablativo o si es una quimioterapia que podemos recuperar fácilmente dejando que el paciente evolucione y dando soporte con factores de crecimiento. Luego los mieloablativos tienen, bueno, como ya lo mencioné también, ¿verdad? Este pequeño allí que es la toxicidad. Los regímenes MAC, entonces tenemos los fármacos más conocidos, la ciclofosfamida, el busulfán, la fludarabina y la radioterapia. También tenemos los regímenes de dosis reducida. Y en esta, la gran, digamos, protagonista es la fludarabina, que es un análogo de purina, ¿verdad? La propuesta que se hizo para este fármaco, bueno, ¿cuál era? Primero, que tenía una disminución proporcionada, o sea, nos hacía hacer que las dosis de alquilantes fueran menores. ¿Esto es importante? Sí, es importante porque los alquilantes son muy buenos para erradicar enfermedad, pero dan más toxicidad. Y haciendo estos regímenes combinados con fludarabina, las personas podían tener una opción a tener un régimen de acondicionamiento efectivo, pero con menos efectos secundarios. Para personas que, nosotros en adultos, pues tenemos la desventaja que no ocurre en niños, que pacientes tienen comorbilidades, tienen más edad y las condiciones clínicas en las que nos encontramos pueden ser menos de 2, pero utilizando fludarabina y estos regímenes de acondicionamiento reducidos podemos emplearlos. A partir del 2001 la fludarabina comenzó a utilizarse y rápidamente se extendió teniendo, digamos, empleo hasta de más de un tercio de los acondicionamientos que se utilizaban en todo el mundo. Se utilizan en regímenes de acondicionamiento de dosis reducida, en no mieloablativos, y también podemos tenerla en pacientes con regímenes MAC. Este es unos ejemplos de dosis mieloablativas, como pueden ver el TBI es Total Body Radiation, ¿verdad? Que es la radioterapia corporal total, busulfán, y en los no mieloablativos también podemos tener, pero es la dosis la que nos va a indicar si puede o no, si es o no mieloablativo. ¿Cuáles otras enfermedades se benefician? Bueno, del MAC,
bueno, por excelencia la LLA. No voy a hablar mucho de esto porque ya han tenido pues bastante charlas sobre, yo pienso que son los expertos en el mundo los pediatras que tienen una enfermedad que es predominantemente de niños, pero la ciclofosfamida, el busulfán, la fludarabina, la radioterapia y sobre todo, digamos, que el punto más álgido de esto es la penetración al sistema nervioso central, por cuanto es una enfermedad que tiene una predilección por este órgano. En mieloma múltiple, que es una enfermedad muy propia de adultos, tenemos el melfalán, ¿verdad? En sus dos dosis de 200 miligramos por metro cuadrado y de 140, son dosis ablativas. ¿Qué es lo que nos va a hacer la diferencia entre dar una dosis u otra? Es riñón. Pacientes, se creía que los pacientes con insuficiencia renal, ¿verdad?, que es parte de la presentación de esta enfermedad, podían no tener opción, pero sabemos que utilizando una dosis de 140 pueden llevarse a trasplante. Luego tenemos los linfomas. Hace como unos 10 años nosotros utilizábamos el BEAM, que es BCNU o carmustina, el etopósido, la citarabina y el melfalán. Sucedió que por algunas circunstancias nos desabastecimos, era imposible importar la carmustina. Yo creo que esto es un tema común a todas nuestra región, que es las políticas, las regulaciones, y eso hace imposible que los pacientes obtengan algunos medicamentos que son vitales para continuar su tratamiento. Entonces optamos, el doctor Bisani planteó otro esquema de tratamiento que es utilizado con bendamustine, que tiene también el prodigio de ser tener inmunomodulación, y lo pusimos en práctica con éxito, y hoy por hoy es nuestro régimen de acondicionamiento en linfoma. El otro beneficio que nos provee es que carmustina tiene una alta posibilidad de los pacientes terminar con fibrosis pulmonar, situación que no es así con la bendamustine. Luego, unas palabras sobre radioterapia corporal total. Sabemos que se ha estudiado, que tiene una amplia gama de aplicaciones, y en este artículo que me encontré se estudia en una forma, en esta red de ciencia y de artículos. Ellos reúnen alrededor de unos 7.315 artículos de 2.650 instituciones, que son 13.000 autores. Toda esta literatura fue revisada para evaluar qué era lo que se hacía o cómo era el avance que tenía la radioterapia. Como pueden ver, según la literatura, estos son los sitios en donde más se ha estudiado, tanto en Europa como en América. Y los artículos versan, digamos, sobre diferentes tópicos, pero gran parte, digamos, de este gráfico de pie se refiere a todo lo que es trasplante alogénico o autólogo. Bueno, luego este gráfico, que es muy simpático, yo leo un poco de eso porque siempre los he visto, pero me causa mucha duda de saber cómo funciona. Idealmente fueron creados para ingeniería, pero viéndolo en letra menuda, ¿qué es lo que nos explica? Del lado de donde están los años 1942 a 1980 vemos los diferentes estudios que habían de la radioterapia. Entonces vemos que la radiación corporal total, qué lugar ocupaba, la dositometría y la dirección, digamos, hacia las progenitores hematopoyéticos. Conforme avanza el tiempo, y ya para el 91 y para nuestra época, ven cómo ha variado la investigación y la fortaleza en estos campos de interés de lo que es la radioterapia corporal total, el acondicionamiento que se fortaleció, ¿verdad? Y la dositometría, así como la radioterapia corporal total, también merecieron muchos artículos de investigación y que vinieron, digamos, a abastecer más conocimiento y mejor empleo de la radioterapia. Entonces, tenemos protocolos más personalizados de acuerdo a la edad, las comorbilidades, el estadio de la enfermedad. En pediatría hay estudios de no inferioridad, ¿verdad?, en que se ve que quimio más radio es mejor que estar sin radioterapia. Sin embargo, esto es, uno tiene que individualizar el caso, la toxicidad, ¿verdad?, que puede ser endocrina, renal, cardíaca, y puede haber hasta formación de cataratas. Y también los campos de precisión, ¿verdad? Tenemos aceleradores lineales y cada vez vienen máquinas que son más
precisas, requieren más conocimiento. Llamamos a los biofísicos para calcular todas estas dosis y mejorar así y darle un mejor aprovechamiento a la radioterapia. Bueno, ¿cuándo hacer esto, el trasplante? Ya sabemos que tenemos un donante, tenemos un paciente, tiene una enfermedad que lo requiere, pero ¿cuándo vamos a hacer el trasplante? ¿Se lo hacemos a todos? ¿Se lo hacemos cuando están en la primera remisión, cuando recae? ¿Cuándo es lo idóneo para los pacientes? Bueno, esto se va a circunscribir a la enfermedad que estemos tratando. Mieloma múltiple, hoy por hoy, se ha dudado del papel que tiene el trasplante en mieloma, sin embargo, no se ha dejado de hacer aún así, y sabemos que damos una inducción y tenemos que consolidar este paciente con trasplante autólogo. Más adelante hablaremos un poquito del trasplante alogénico. Estas son las guías de NCCN que muchos pues consultamos. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, siempre ahora la nueva clasificación contempla los riesgos basados en la genética. En algún momento el riesgo intermedio fue un punto como álgido entre las personas que trasplantan y los clínicos que quieren trasplantar las leucemias mieloides de riesgo intermedio. Sin embargo, vemos que hay un riesgo intermedio como los FLT3 que deben trasplantarse como parte del tratamiento y también los altos riesgos. Sin embargo, hay pacientes que son de bajo riesgo, pero cuando recaen debemos ayudarlos, y bien también los pacientes de riesgo intermedio que recaen, que no son FLT3, también pueden tener esta condición. Hay una revisión de esta alianza Harmony, que es una recopilación de centros, son aproximadamente 140 centros en Europa que unieron todos sus datos en relación a la leucemia mieloide aguda. Y en la última línea, en donde ustedes pueden ver la mortalidad temprana, voy a ver si lo puedo señalar. Si ustedes ven el principio, ellos hacen 4 grupos, que son grupos calendario, como eran diferentes, digamos, los tiempos en los que se desarrollaban los estudios, entonces hacen 4 periodos. Entonces, si uno se ve al primer periodo y al último periodo, cómo varía la mortalidad relacionada digamos, la mortalidad temprana. Entonces, tenemos aquí. Para el primer periodo, que es el más temprano, que es antes del 2001, tenemos esta mortalidad temprana que es a los 14, a los 30 y a los 60 días. Pero conforme avanzamos y digamos estamos trabajando con el 2016, ven cómo se disminuye la mortalidad temprana a los 15, a los 30 y a los 60 días. Esto lo que viene a corroborar es que hay nuevos descubrimientos, y que a pesar de que la intensidad pues se ha mejorado, también las nuevas moléculas nos llevan a que estos pacientes tengan una opción a poder curarse. Luego tenemos estas curvas de sobrevida y si vemos las curvas de sobrevida de pacientes con y sin trasplante, en la superior son los pacientes sin trasplante y en la inferior son los pacientes con trasplante. En la sobrevida total, entonces vemos cómo se eleva la curva, digamos, más allá del 50% o se tiende a bajar dependiendo del trasplante. ¿Ayudó? En la sobrevida total nos impresiona que sí ha ayudado, y en el gráfico que sigue vemos cómo es la densidad de las edades, ¿verdad? Los 70 años y en la gráfica que es inferior, voy a señalarla, cómo las edades tienden ya a ser un poquito más dispersas de esta edad, en donde es como un sí y un no. El paciente joven puede tener opción o puede no tener opción. En cambio aquí ya entran en juego más edades, incluso nos vamos hacia los 60, y hoy por hoy el paciente adulto mayor es un blanco terapéutico en el que los científicos han dedicado mayores estudios. Esta es la sobrevida libre de recaída, y es muy interesante porque con la intensidad uno ve que el paciente podría mejorar,
Sin embargo, esa es la parte que me interesa mucho de 70 años sin trasplante, ¿verdad? Y la mortalidad cómo está dada, sobre todo en estos casos de los pacientes que de 1997 al 2001 no había mucha opción. Conforme vamos subiendo al 2011 y al 2016, pues mejora mucho la sobrevida libre de recaída. Luego tenemos, me devolví, tenemos la leucemia aguda linfoblástica, y en esto pues es muy poco lo que les comento. Los factores de riesgo siempre influencian. Trasplantamos en adulto pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que por genética tienen un mal pronóstico, la Filadelfia positiva, los pacientes con leucos altos, pacientes con infiltración del sistema nervioso central y los pacientes con enfermedad mínima residual positiva. Luego tenemos un poquito de literatura en cómo mejorar en el paciente adulto mayor. Y en este apartado, pues sobre todo en los últimos estudios del doctor Chadrock, podemos ver que las combinaciones de los regímenes de acondicionamiento pueden aumentar la sobrevida a 5 y a 2 años, y el cambio que se ve es muy importante, pasando de un 49% a más allá de un 60% con el uso del FLAMSA, que es fludarabina, amsacrine, citarabina. La diferencia de utilizar el clásico Flumel. Luego, unas palabras en correlación a la mielodisplasia. La mielodisplasia siempre, pienso que es como una enfermedad que no a todos no nos gusta, porque ese es el limbo entre la citopenia y los blastos, en donde uno dice, veo cómo el paciente va adquiriendo más blastos para llegar a un alto riesgo y definir que le voy a dar un tratamiento más intenso. Sin embargo, ya en CSN pues plantea que en el riesgo intermedio y en el alto riesgo debemos dar tratamiento, y en el alto riesgo trasplantar. ¿Qué es importante para una mielodisplasia? Primero, el debulco, o sea, el disminuir esa carga tumoral es importante, da mejores cifras o da mejores tasas de curación haciendo esto. El donante haploidéntico, y en esto es un poquito lastimoso, porque el paciente que tiene la mielodisplasia generalmente son personas de más de 60 años o de 50 años, entonces uno ya no puede contar ni con el papá ni con la mamá, y si uno se va a los hermanos, resulta que si él es el chiquillo y tiene 70 años, el hermano mayor tiene 90 o 95, entonces pues no podemos tener un donante. En ese sentido, pues se tendría que recurrir tal vez al nieto o a los hijos, que puedan ser los que nos puedan hacer donación, ¿verdad? Entonces hay otras fuentes que también están siendo estudiadas, como los no relacionados y obviamente el cordón umbilical. Hay que individualizar en una forma muy fina este tipo de paciente, porque lo que menos quiere uno es que someter a un adulto mayor a un procedimiento de estos. La verdad es que uno dice, solo con la infusión y ahí se quedó en la infección, sino que uno tiene que de verdad sopesar con la familia y sobre todo preguntar al paciente. A veces ellos dicen, doctor, yo me quiero morir con las botas puestas, o no, déjeme así tranquilo, quiero vivir un poco más el tiempo que pueda sin dolor. Y casi siempre la familia está encima del adulto mayor queriendo opinar, pero hay que darle su espacio, y también estas personas tienen que tener su decisión propia. Para enfermedades recaídas y refractarias, pues la enfermedad por excelencia son los linfomas, ¿verdad? Que no los trasplantamos en primera línea, usualmente siempre son parte de las recaídas o de enfermedades que nunca respondieron. En el linfoma no Hodgkin, yo escogí el difuso de células grandes como un representante, porque los subtipos son muchos. Y en esto, digamos, hay algunos artículos en donde ellos hablan del trasplante autólogo versus el trasplante alogénico. En verdad, no es fácil decidir cuál es mejor. Sin embargo, el autólogo hoy por hoy tal vez tiene una evidencia más sólida. Los datos que hay sobre alogénico son pocos.
los subtipos que hay entre los linfomas difusos, que están los NOS, que está el mediastinal, o sea, son tantas la variedad que tenemos que se tiende más bien a hacer, digamos, como un consolidado, generalizar, pero sí se debe ser claro en que no hay una data contundente. Con los MAC hay una mortalidad relacionada a trasplante que puede ser del 30 o del 40%. Estos gráficos en este estudio me causaron mucha impresión, porque si nosotros vemos el gráfico en donde está la probabilidad de la sobrevida libre de progresión y vemos el trasplante mieloablativo, ¿verdad? Entonces uno dice, el mieloablativo es muy bueno, pero el paciente lo vamos a perder, sería por toxicidad. Lo supera el trasplante que no es, que es de intensidad reducida, ¿verdad? Porque al no tener tanta, digamos, la quimioterapia, ser de dosis un poquito más noble, el paciente tiende a sobrevivir. Sin embargo, cuando hablamos de la recaída, el que más perdemos es el paciente que el de dosis reducida. El mieloablativo tiene un poquito más de sobrevida, la mortalidad está no relacionada, digamos, a la recaída, pero sí a la toxicidad. Vamos a pasar y unas palabras especiales para el mieloma, que hoy por hoy es una enfermedad que ha tomado un auge. No sé si es por los modelos de tratamiento, antes pasamos de solo darme el prednisona, dexametasona, a una gama de moléculas que pienso que todos los días hay como algo más que se llama UMAB o IMIB, y uno dice las tripletas y ya ahora son cuadripletas. No sé si vamos a llegar a 5 fármacos, pero la verdad es que, bueno, el mieloma es el mieloma. En su momento, en el 2002, el doctor Kroger, que es uno de los, para mí, de los máximos ponentes en trasplante, ¿verdad? Él hizo una casuística de 17 pacientes en donde evaluó lo que es eficacia y seguridad. En el paciente que lo hizo tándem, pero lo hizo autólogo halogénico. Nosotros siempre hacemos tándem en autólogo, pero ellos empezaron a explorar la posibilidad de por qué no hacer halogénico, por qué no darle la oportunidad, al chance de que esa célula de donante terminara de eliminar las células neoplásicas. Sin embargo, bueno, en ese momento el doctor Kroger tuvo muy buenos resultados y todo el mundo se empezaron a entusiasmar. El doctor Bruno en el 2007 hace un seguimiento a 4 años. Estos 4 años, pues él sopesó a lo auto, digamos, versus auto. Entonces él ve que tiene tiene bastante buenos números en cuanto a lo que es la mortalidad relacionada a tratamiento y sobre todo la remisión completa. Sin embargo, cuando viene el doctor Garbán y el doctor Muró, el del 2007, con un seguimiento a 3 años, pues pareciera que los números ya no son tan buenos, hay una recaída alta, y en el 2008 el doctor Muró, que hace un estudio a 5 años, pues prácticamente yo creo que desestima mucho de esto que está pasando. Eso es trasplantando mielomas en primera remisión, o sea, uno les da la cuadrupleta o la tripleta y los trasplanta. ¿Qué pasa con aquellos recaídos? ¿Qué dice la literatura? Bueno, el EBMT, bueno, la Organización de Trasplante Europea, hizo un estudio también de 49 pacientes de mieloma múltiple recaídos, y hizo unos seguimientos a 5 años, donde los números pareciera que valdrá la pena utilizar toda esta infraestructura para obtener estos números. Y también el doctor Bryan, con una casuística un poquito más grande, también evidencia esto. Y vienen entonces a entrar en juego otras variables, como son la avanzada, viene el injerto, o sea, era bueno poner células, pero el injerto que se desarrolló fue bastante, fue grado 3 o 4 y no permitió que este paciente sobreviviera, y también las recaídas que se dieron. Entonces se plantean los retos, que el incremento de mortalidad relacionada a trasplante, que el riesgo de enfermedad, hay un riesgo alto de enfermedad de injerto contra huésped, que hay un riesgo aumentado de la sobrevida, ¿verdad? Las comorbilidades y el desarrollo vienen las terapias avanzadas, que bueno, ahora con estos nuevos que tenemos biespecíficos, que tenemos CAR-T, entonces la verdad que la evidencia pareciera que señala otras cosas.
Estas guías de NCCN tienen una parte que son, digamos, los bloques de evidencia. Me gusta mucho verlos, ¿verdad? No sé qué tanto, si supongo yo que es muy aferrado a lo que ellos ven en su sistema de salud, pero bueno, sopesan lo que es la eficacia, la seguridad, la calidad de vida, la consistencia de la evidencia y también qué tanto el acceso de estos pacientes. Entre más relleno está el cuadrito, yo entiendo que es mejor el tratamiento. Y como primera terapia en estos pacientes tenemos digamos, el anticuerpo monoclonal, ya sea daratumumab o isatuximab, y ustedes ven el cuadrito que está a la par en donde pareciera que el que menos tiene, que es muy pequeñito, pero es el acceso. Yo creo que si aún en Estados Unidos el acceso es así, bueno, yo creo que solo la República Dominicana tiene tanto acceso a daratumumab porque en Centroamérica nosotros el daratumumab hasta el año pasado se nos abrió un poco la puerta y no es para uso de más allá de seis aplicaciones, no es indefinido, sino que 6 aplicaciones. Luego, en los pacientes que no se someten a trasplante también tienen esta opción de usar daratumumab porque no son elegibles, y también el cuadrito se ve también muy llenito, siempre el acceso un poquito recortado. Y bueno, luego después de 3 líneas de tratamiento, porque ya el paciente se hizo refractario al daratumumab, vienen las otras terapias, viene el CAR-T. Yo entendía al doctor de la clínica Mayo que el CAR-T en Estados Unidos es más fácil dar CAR-T que dar biespecíficos, está en primera línea el CAR-T. Para nosotros CAR-T todavía es pues eso que encontrar el genio de la lámpara para que no los den, pero bueno, el biespecífico, el ranatamab, talquetamab y teclistamab pues tienen un cuadrito bastante bonito en cuanto al tratamiento. En las conclusiones, bueno, que existe una evidencia de que el rol trasplante, el acondicionamiento, ¿verdad?, que ha demostrado una mejor sobrevida total en malignidad hematológica, vino a ser una respuesta, sí. El paciente debe ser informado sobre el proceso de acondicionamiento, sobre el riesgo, sobre las secuelas a largo plazo y los beneficios. Que las enfermedades como mieloma múltiple tienen una mejor sobrevida y tolerancia a tratamiento con terapia blanco y celular avanzada, ¿verdad? Pienso yo más que el trasplante, hoy por hoy se podría plantear en algunos foros de discusión, es curable. Y luego que para cada paciente se discutir en las sesiones de grupo multidisciplinarias, estamos haciendo bien, llevar a trasplante es muy bonito y yo siempre digo al paciente, no es como comerse un helado, entre más bolitas mejor me sabe y más rico es, sino que aquí entre más combinaciones de terapias, de quimioterapéuticos o de radioterapia, eso puede ser lo que puedo cosechar al final del tratamiento o bien no lograrlo. Eso era lo que les tenía que traer. Y un mensaje final que es esto, yo sé que tienen hambre, pero me hizo una gracia, creo que es un plato que llaman sancocho. Para mí fue una sorpresa porque hablando con Alberto me dice, nosotros lo llamamos olla de carne, ¿verdad? Pero bien, mi mensaje final es que no importa los ingredientes que tengamos en cada país, podemos llegar a hacer un plato delicioso, ¿verdad? Podemos ofrecer a nuestros pacientes algo muy bonito y podemos disfrutar tanto ellos como nosotros de ese éxito que tenemos. Gracias.